¿Qué tal, jóvenes? Bueno, pues vamos a resolver el ejercicio número 2 de este primer parcial de su materia de termodinámica. Y bien, pues el ejercicio decía a continuación lo siguiente. Un gas ideal efectúa los siguientes cambios. En forma isocórica pasa del estado 1 al estado 2 cediendo 600 kilojoules de calor. Es decir, usted aquí tiene que este proceso, de acuerdo a la tabla que tenemos aquí, ocurre de forma isocórica. Isocórico. De tal forma que también le dice que del estado 1 al estado 2 cediendo 600 kilojoules de calor. Por lo tanto, aquí va un número 600, pero está cediendo el calor. Entonces, por lo tanto, el sistema está perdiendo ese calor, por lo tanto va a ser negativo. Recordará usted, recuerda usted nuestro mapa conceptual que habíamos realizado al inicio de este curso, ¿se acuerda? En donde hablábamos de un sistema y de un alrededor. Estos son los alrededores, y este es el sistema que está manejado por un gas. Recordará usted que si los alrededores ejercían en este caso un trabajo sobre el sistema, el trabajo iba a ser negativo, habíamos dicho de la convención de signos, y que si los alrededores cedían calor al gas, en este caso el cambio iba a ser positivo. Pero ¿qué pasaba al revés? Pues cuando el sistema, en este caso, realizaba el trabajo sobre los alrededores, pues el trabajo iba a tener un signo positivo. La misma situación, si el sistema estaba perdiendo el calor, entonces el sistema iba a tener un signo negativo. Y es lo que está pasando aquí efectivamente, ¿verdad? Un gas ideal efectúa los siguientes cambios. ¿Quién está haciendo el trabajo en este caso? Bueno, ¿o quién está cediendo el calor? Pues el gas, por lo tanto, entonces el calor tendría que ser con un signo negativo. Es así que ahora estamos colocando 600 y el signo negativo correspondiente. Posteriormente nos dice el problema. Llega al estado 3 en forma isobárica, de tal forma que usted sabe que entonces este proceso es isobárico, ¿verdad? Disminuyendo su energía interna en 300 kilojoules. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí hay 300 kilojoules, pero de forma negativa, ¿verdad? Lo mismo, disminuyendo, está perdiendo su energía interna. ¿Quién? El bendito gas. Aquí se ve, ¿no? El gas está perdiendo su energía interna porque acuérdense que todo esto está en energía interna, está perdiendo, entonces está con un signo negativo. Finalmente, mediante un cambio adiabático, entonces esto quiere decir que este proceso es adiabático, porque es el último, ¿verdad? Ok. Realiza un trabajo de 300 kilojoules. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién está realizando otra vez el trabajo? Pues el sistema, ¿verdad? El sistema está realizando. Entonces, si nosotros, el sistema realiza el trabajo hacia los alrededores, ¿qué está pasando? Entonces el trabajo es positivo. Por lo tanto, entonces es de 300, ¿verdad? Realiza un trabajo de 300 kilojoules. Por lo tanto, usted tiene aquí 300 kilojoules. ¿De acuerdo? Ahora dice aquí, si el trabajo, escuche bien, fíjese, en la redacción lo dice, si el trabajo total realizado por los alrededores, es decir, toda esta parte de aquí está haciendo el trabajo, ¿verdad? Sobre el sistema es de 1200 kilojoules, llenar la tabla siguiente y nos da el calor específico a volumen constante de 15 kilojoules sobre Kelvin, ¿verdad? Pero otra vez, si el trabajo total realizado, es decir, este dato de aquí, por los alrededores, es decir, ¿quién está haciendo el trabajo? Entonces los alrededores. Y si los alrededores hacen el trabajo sobre el sistema, ¿qué signo tiene mi trabajo? Negativo, ¿verdad, jóvenes? Por lo tanto, entonces es de 1200 kilojoules. Entonces aquí en esta casilla yo estaría colocando 1200, pero por mi convención de signos, los alrededores hacen el trabajo sobre el sistema, es negativo, ¿verdad? Ahí está. Ahí está el dato. Ahora, es muy importante que usted para este ejercicio tomara en cuenta que la ecuación de la primera ley de la termodinámica o de la conservación de la energía habla de que la energía interna es igual al calor menos el trabajo, ¿verdad? El calor menos el trabajo. Entonces, si este proceso es isocórico, entonces quiere decir que ocurre a volumen constante, ¿está de acuerdo? Por lo tanto, si el volumen es constante, quiere decir que no hay ningún cambio aquí, entonces no hay trabajo, no se mueve este pistón.
Por lo tanto, entonces aquí el trabajo va a ser igual a 0. De tal manera que usted tiene aquí un 0. Y para que esta ecuación se cumpla, ¿verdad? Tengo aquí menos 600. ¿Cuánto tendría que valer aquí mi energía interna? Pues menos 600, ¿verdad? Nuevamente aquí nosotros estaremos observando menos 600. Menos 600 sustituido aquí es igual a menos 600. Claro, entonces cumple la ecuación de la energía interna. Ahora bien, usted observa que para este proceso, su cambio neto es de menos 1200. ¿Qué cantidad tendría que valer aquí el trabajo en este estado de 2 a 3? De tal manera que sumado con 300 me vaya a dar menos 1200. Pues usted sustituye los valores. ¿Qué le parece el dato de menos 1500? ¿Qué pasa con esos menos 1500? Menos 1500 más 300 le da menos 1200. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pues sí, ¿verdad? Si usted opera numéricamente, esto es una suma, recuerde, le va a dar menos 1200. Se cumple entonces aquí el trabajo, yo ya sé que es menos 1500 kilojoules. Ahora, recuerde otra vez, la energía en cada una de las casillas se tendría que cumplir la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Entonces, qué valor tendría que tener aquí el calor para que sumado, bueno, en este caso restado con menos 1500 me dé menos 300 y sería el cumplimiento de la ecuación? Pues sería menos 1800, ¿está usted de acuerdo? Menos 1800, este menos, pero con este menos de acá, menos y menos me va a dar más, ¿verdad? Entonces si usted suma, para este caso, de la siguiente manera, aquí le pongo la calculadora para que lo pueda visualizar, menos 1800, ajá, acuérdese que aquí es muy importante, ¿eh? Tiene un signo menos, menos, ajá, menos 1500, menos 1500, cerramos el paréntesis, esto es igual a menos 300. ¿Y qué son los menos 300 que tengo aquí? ¿Verdad que cumple la ecuación entonces? Usted no está alterando nada. Menos 300, cuando usted este signo negativo, con este signo negativo sea positivo, le sume a usted menos 1800 más 1500, me le va a quedar menos 300. Entonces se está cumpliendo. Usted está llevando a cabo correctamente esta parte, ¿correcto? Ahora aquí, el siguiente proceso de 3 a 4 es un proceso adiabático. Nosotros sabemos que en el proceso adiabático no hay intercambio de calor, por lo tanto el calor va a ser igual a 0. De tal manera que aquí tengo un 0. Entonces, ¿qué número aquí tendría yo que tener para que sea una igualdad y que cumpla la ecuación de la primera ley de la termodinámica? Acuérdense que aquí tengo un menos. Este menos va a ser afectado aquí, ¿verdad? ¿Cuánto tendría que valer aquí? Pues menos 300. ¿Está usted de acuerdo? Menos 300. Si esto vale menos 300, esto es igual a, aquí tendría que ser estos 300, pero con este signo negativo se cumple. Menos 300 y menos 300 es lo mismo. Entonces, de tal forma que usted está cumpliendo otra vez nuevamente la ecuación de la energía interna, de la primera ley de la termodinámica, perdón. Y bueno, pues nuevamente, para los cambios usted sabe que tiene que hacer solamente una suma algebraica. Menos 600 menos 1800, usted tendría aquí menos 2400. ¿De acuerdo? Ahora, menos 600 menos 300 menos 300, usted va a tener aquí menos 1200. Podemos confirmar nuevamente nuestra operación, ¿verdad? Para que no haya alguna situación de dudas. Usted tiene aquí, tendría que cumplir también la ecuación. Menos 2400, ajá. Este signo menos con este signo menos se hace positivo, ¿verdad? Más, creo que aquí se ve, ahí está. Más 1200, usted tiene menos 1200, que es mi resultado que tengo aquí, menos 1200. Es decir, usted está cumpliendo la ecuación nuevamente de la primera ley de la termodinámica. Entonces, hasta ahí nuestro proceso es correcto. No tenemos ningún error. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular estas temperaturas? Bueno, pues usted recordará de su ecuacionario que usted tiene que el proceso de la energía interna es igual a la masa
por el calor específico al volumen constante por el cambio o la variación de la temperatura, ¿verdad? Recordará de su ecuacionario eso. Bueno, usted sabe también que la energía interna es igual a la masa por el calor específico volumen constante de la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí o no? Bueno, pues a partir de esa ecuación nosotros vamos a empezar a realizar nuestro despeje con la finalidad de poder encontrar las temperaturas. Como aquí tengo, esta se convertiría en una temperatura final, esta sería la inicial para este proceso. ¿Cómo lo hago? Pues despejo, ¿verdad? Estos dos términos aquí me están multiplicando de tal manera que yo tengo que la energía interna sobre la masa por el calor específico o volumen constante es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿De acuerdo? Ahora usted sabe perfectamente que aquí está, esta es una suma, ¿verdad? Una suma. Al final de cuentas lo que tiene aquí, como despejo, lo que quiero es la temperatura inicial, porque es esta temperatura, ¿verdad? Esta es la final y esta es la inicial. Necesito conocer la inicial. ¿Cómo la despejo? Pues aquí está sumando, pasa del otro lado, restando simplemente energía interna. Ahora ahí se ve, energía interna sobre la masa por calor específico volumen constante menos la temperatura final. ¿De acuerdo? Esto va a ser igual a menos la temperatura inicial. ¿De acuerdo? Ahora, si usted tiene un signo negativo de aquí, pues usted sabe que puede multiplicar por un signo negativo, por menos 1 a ambos lados de la ecuación, de tal manera que no la vaya a alterar. Entonces pongo menos la energía interna sobre la masa por el calor específico volumen constante menos la temperatura final, ¿verdad? Esto es igual a la temperatura inicial. Bueno, pues procedemos. Afortunadamente para el caso de todos los procesos que tenemos aquí descritos, pues es la misma ecuación la que vamos a estar manejando, ¿verdad? De tal manera que solamente vamos a hacer sustitución ahora. Bien, pues para conocer entonces, en este caso la temperatura 3, yo estaría sustituyendo menos la energía interna. ¿Cuánto vale la energía interna en el proceso? De 3 a 4, menos 300, ¿verdad? Menos 300 entre la masa. La masa quedamos que vamos a considerarla como 1 kilogramo. 1 kilogramo que está multiplicando el calor específico volumen constante y que de acuerdo al ejercicio es 15 kilojoules sobre Kelvin. Entonces usted tendría el 15 aquí, menos la temperatura final, en este caso sería de 400, ¿verdad? 400. ¿De acuerdo? Y ahí está mi sustitución. Usted solamente lo que tiene que hacer es meterla a su calculadora, ¿verdad? A ver, entonces permítame, vamos a visualizarlo. Aquí tenemos entonces que esto va a ser menos 300 entre 15 por 1 son 15, entre 15 es igual a esa cantidad, menos 400 es igual a esa cantidad, menos 420 de esto, pero por este signo negativo se hace positivo, menos y menos da más, ¿verdad? Entonces la temperatura 3 tendría un valor de 420, ¿de acuerdo? De tal manera que entonces vengo a mi casilla aquí y es 420. Listo, ya está. Bueno, para la temperatura 2, ahora sería el mismo procedimiento, ¿verdad? Ahora esta es la temperatura final y necesito encontrar la temperatura inicial. ¿Está usted totalmente de acuerdo que entonces puedo volver a utilizar la misma ecuación, el mismo despeje, de tal manera que me va a quedar en los mismos términos como esta ecuación? Bien, entonces sustituimos la temperatura 2, que sería la temperatura inicial en este caso, va a ser igual a menos, ¿cuál es la temperatura? La energía interna aquí involucrada, menos 300 ahora, ¿verdad? Del proceso 2 al 3 es de menos 300. Otra vez, menos 300. Se repite, ¿eh? Este es otro, anteriormente aquí manejábamos esta energía interna, pero para la que vamos a manejar para esta temperatura 2, estoy manejando esta casilla, no se vaya usted a confundir. Entre 1 kilogramo por la misma cantidad del calor específico volumen constante, que es 15, menos, y aquí se me está pidiendo el valor de la temperatura final. Anteriormente había sido 400, ahora usted está de acuerdo que esta es la final, entonces aquí son 420. 420, ¿de acuerdo? Solo lo que me resta es meterlo a mi
calculadora. Entonces tengo aquí menos 300 entre, otra vez 15, ¿está de acuerdo? 15 por 1 son 15, entre 15, eso es igual a esa cantidad, menos 420, menos 420. Esto es igual a menos 440. Todo esto ese es el resultado, menos y menos de que tengo aquí afuera son 440, entonces la temperatura 2 va a ser igual a 440, ¿de acuerdo? Vengo a mi casilla y aquí son 440, ¿listo? Ahora bien, solamente me falta la temperatura del proceso 1. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues muy sencillo. De la misma manera, aquí tengo mi despeje, ¿verdad? Ojo, tenga en cuenta que esta ecuación se está cumpliendo para los tres procesos que tengo aquí, isocórico, isobárico y adiabático, ¿de acuerdo? En todo caso, consulte si esto llegara a cambiar para algún proceso de este estilo y no se cumple, usted tendría que modificar la ecuación y hacer nuevamente el despeje. En este caso, esta ecuación, si usted revisa su ecuacionario, es válida. La energía interna, calcularla de esta manera, tanto para el proceso isocórico como para el proceso isobárico como para el proceso adiabático. De tal manera que la puedo volver a utilizar, ¿verdad? De esta manera, ahora la temperatura 1 va a ser igual a menos la energía interna de estos procesos, que en este caso ahora van a ser menos 600 entre la masa, que es 1, por 15, que es el calor específico a volumen constante, ¿verdad? 15 menos, ahora sí, que estoy buscando la temperatura final, y en este caso aquí ya la temperatura final es de 440, ¿de acuerdo? Usted solamente lo tiene que volver a meter a operar de la siguiente manera: menos 600 entre 15 por 1, 15, es igual a esa cantidad, menos 440, esto va a ser igual a eso, menos 400. Ahora esto, nuevamente recuerde, esto es el resultado de operar todo lo de aquí adentro, pero lo estoy multiplicando por un negativo, ¿verdad? De tal manera que la temperatura 1 va a ser igual a 480. Perfecto. Usted viene y rellena la casilla que le faltaba aquí de 480. Y listo, jóvenes. Ese era todo el procedimiento que usted tenía que realizar para poder resolver el ejercicio número 2 de su primer parcial de termodinámica. Eso era todo, jóvenes. Gracias por su atención.